A Japón se le conoce principalmente a través del anime, la cultura otaku, lo kawaii, su gastronomía. Pero en este vídeo voy a intentar patearme Tokio a ver qué encuentro más de la escena underground y punk, si es que queda algo de aquel movimiento de finales de los 70. Así que nada mejor que empezar la mañana visitando el barrio de Shimokitazawa. Y bueno, pues por esta zona vas a encontrar ropa de segunda mano y artesanía, aunque yo ya fuera piñón fijo a un local en concreto. En camisetas y ropa así de segunda mano, pues sí que se encuentran cosas sensatas dentro de los estándares, por unos 15 euros o dólares al cambio, o incluso por algo menos. Eso sí, cuidado a ver en qué sitios así de aspecto underground te sumerges, porque te pueden querer sablar 270 dólares por una camiseta de segunda mano, o 200 por esta otra, que no sé hasta qué punto se han pasado con la plusvalía de lo vintage, o que igual al final resultan ser piezas textiles incunables. Igualmente dejaré más información en la caja de descripción del vídeo y las localizaciones exactas de los sitios para el que quiera venir a verlo con sus propios ojos. La verdad es que por esta zona no encontré demasiadas tiendas de música especializada. Eso sí, también puntualizar que el barrio que se considera la cuna del punk y el artisteo no es este, sino el de Koenji, que yo en esta ocasión no pude visitar por circunstancias de la existencia, pero en donde sí puedes encontrar supuestamente varias tiendas especializadas en punk y hardcore. Y aquí es justo a donde yo realmente venía, a un sitio donde ya lo indica claro en su fachada. Tuve bastante suerte, no tuve ni tan siquiera que hacer cola para entrar. Nótese la ironía al respecto. Pero bueno, que la tienda está bien, no es que te vaya a explotar la cabeza, pero bueno, tiene un buen arsenal de camisetas ya menos mainstream y a un precio incluso sensato. Yo la verdad es que al final me llevé una chapa de los Dead Moon y a hacer puñetas. Esto es la zona de Harajuku y el Design Festa Gallery pues viene a ser un centro cultural donde tienen 21 galerías para hacer exhibiciones de arte, alguna performance, pues yo qué sé, lo que surja. Igual uno venía con una concepción más macarra o de en plan centro autogestionado y al final ha resultado la cosa un poco más pija o cheto. Un saludo a la comunidad argentina y uruguaya de lo esperado. Y no es que me venga esta opinión a mí así absolutamente de gratis, que el mero hecho de alquilar alguno de los espacios para exponer está en torno a 8.000 a 80.000 yens por día. Y en realidad hablo sin tener ni idea al respecto, porque me huelo que al final este va a ser un precio muy sensato. La verdad es que para ser un jueves por la tarde ni siquiera la instagrameable zona de restaurante estaba nada llena y la mayoría de salas de exposiciones estaban igualmente vacías. Aunque para mí creo que lo mejor del sitio fue este muro del grafiteo kawaii, en donde ahí ya sí que uno encontraba el verdadero arte nipón. En este sitio, que está justo por la zona de Shinjuku, había puestas bastantes expectativas, ya que según parece es de los pocos espacios especializados en temas de contracultura, lo antisistema, el activismo social, el feminismo incluso si me apuras. Vamos, lo que viene siendo un nido de ácratas y outsiders de la vida.
La mayoría de material que tienen, pues obviamente está en japonés. Pero también tienen una pequeña sección de cosas en inglés e incluso algún libro ahí despistado en castellano. Semillas gratis de cosas, supongo. Y bueno, que al final, aunque te hayas metido así en una tienda de corte anticapitalista, es algo de consumismo haces. Que menos que una camiseta, aunque sea así por el postureo, y por $15, que no es dinero. Y un fanzine, pues porque resultaba voluminoso y estético. También os digo que si os interesa saber cómo era un poco la escena punk de aquella época, os recomiendo la película Burst City de 1982, que aunque lo muestra un poco desde el estereotipo cinematográfico, sí que aparecían grupos representativos de aquella época y demás parafernalia. Y ya nada, pues a pasar por caja y dirigirme hacia Shinjuku, que lo que por ahí me espera, ya os digo que no me dejó defraudado. Y aquí estoy, a las puertas de un concierto de música hardcore, a ver cómo se las gasta esta gente. A mí el gasto me ha supuesto unos 20 euros o dólares al cambio, más una consumición incluida. Y realmente esto es más un mini festival que un concierto, porque van a tocar hasta 10 grupos, desde las 3 de la tarde hasta las 11 y pico de la noche. Y yo he venido el primer día, porque lo cierto es que son 2. Pero bueno, me voy a ir ya callando la boca e ir metiéndonos para adentro para que veáis un poquito el ambientillo y la jarana. Vamos a hacer una pausa e intentar bajar un poco la adrenalina y sobrevivir a esto. Pero ante todo sí que no quiero pasar de largo. Ya en serio, yo no es que haya acudido a excesivos conciertos de música hardcore, pero me resulta admirable cómo esta gente empieza a soltar hostias al aire, saliendo incluso todos indemnes. Esto creo que dice bastante de la mentalidad y valores de la sociedad japonesa, en esta ocasión incluso de manera positiva. O sea que en ese caos ahí montado puedes percibir que la gente respeta los turnos y tiempos de la locura del otro. O simplemente ya el hecho de encontrarte a gente haciendo sus estiramientos y calentamientos previos a cada batalla. O leyendo tan tranquilamente mientras espera a la siguiente banda. Vamos, que creo que ni siquiera había aquí alguien medianamente bebido, al menos durante el transcurso de los conciertos. Luego otra cosa, por ejemplo, es que en la sala podías encontrar constantemente a una especie de moderador o persona de seguridad que estaba ahí incluso activo en su función, que a primera hora animaba así el cotarro con sus manitas y ya lo que es a últimas pues apaciguaba como buenamente podía con todo su ser. Vamos, que a mi parecer era alguien del staff, pero que igual era un mero flipado amante de la seguridad y el saber hacer. Que otra cosa de Japón es que aquí hay gente para todo.
Es que tú fíjate cómo me tiene en el baño, ya prácticamente acabando la noche. Es que casi te indigna esta pulcritud. Y bueno, pues estos fueron los últimos zarpazos de la noche, que uno se puede haber estado aquí sus más de 8 horas tranquilamente desde las 3 de la tarde que empezó esto. Está claro que yo me salté tramos y salí por ahí a lo que viene siendo merendar. Y oye, si has llegado hasta aquí, que menos que te suscribas e incluso darme un pulgar hacia arriba.